Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre estructura y base de datos. El día de hoy su servidor Marco Antonio Aguilar Sánchez y mi compañera Brenda Melendres Romero. hablaremos sobre los árboles. Este es un pequeño contenido sobre lo que hablaremos el día de hoy, pero vamos a entrar más en detalle en cada uno. Para empezar, a diferencia de las listas enlazadas, pilas y colas que son estructuras lineales de datos, es decir, que los datos se organizan en un orden secuencial donde cada elemento tiene un predecesor y un sucesor único, un árbol es una estructura de datos bidimensional no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Estas son estructuras de datos que no se organizan en una secuencia lineal, sino que pueden tener múltiples enlaces entre sus elementos. Ahora, estos árboles contienen un elemento muy importante llamado nodos, los cuales se llaman así a cada elemento que tiene el árbol y puede contener cualquier tipo de información, ya sea números, cadenas, etc. Estos nodos se dividen en tres. Nodo padre y nodo hijo están enlazados ya que sin uno no existe el otro. Un nodo padre es aquel que contiene al menos un nodo hijo y de la misma forma un nodo hijo es aquel que tiene un padre. Además de esto se suma el nodo hermano, que es aquel nodo que comparte un mismo padre con otro nodo. Ahora, el tamaño de un árbol se define por cada nodo de la distancia que tiene. Un árbol con 0 nodos tiene 0 niveles. El nivel de la raíz es 1. El nivel de cada nodo es calculado contando cuántos nodos existen sobre él hasta llegar a la raíz más 1. Y de forma inversa también se podría contar cuántos nodos existen desde la raíz hasta el nodo buscado más 1. Ahora, dentro de los árboles existe un tipo de árbol muy especial, que es el árbol binario, el cual se caracteriza por solo puede tener máximo 2 hijos. Dicho de otra manera, es un árbol de grado 2. Estos se dividen en 3, distintos, similares y equivalentes. Los árboles binarios distintos son aquellos que son diferentes a otros árboles en cuestión de la estructura y la información que contienen. Los árboles binarios similares son aquellos que comparten una misma estructura con otros árboles, pero sus nodos son distintos, es decir, que contienen una diferente información. Vamos a pausar. Continuando con los tipos de árboles binarios, tenemos el árbol binario equilibrado o Balanced Binary Tree en inglés, el cual es una estructura de datos tipo árbol donde la altura de los subárboles, tanto izquierdo como derecho, de cada nodo difieren un máximo de 1. Esto asegura una búsqueda y otras operaciones eficientes, ya que la altura del árbol se mantiene proporcional al logaritmo del número de nodos. También tenemos el árbol binario desequilibrado. Es aquel en el que la altura de los subárboles izquierdo y derecho de cada nodo difiere significativamente. Esto puede ocurrir cuando los nodos se insertan o eliminan de manera que los subárboles se desequilibran. A diferencia de los árboles equilibrados, donde la altura de los subárboles de un nodo es similar, los desequilibrados pueden tener una altura considerablemente diferente entre subárboles. Y por último, tenemos los árboles binarios completos, también conocidos como árbol binario propio o estricto. Estos son una estructura de datos en forma de árbol donde cada nodo tiene exactamente 0 o 2 hijos y no tiene nodos con un solo hijo. Continuando con la representación gráfica de un árbol binario, en esta imagen podemos ver que tenemos al apuntador al nodo raíz, que es B. Tenemos a los nodos A y D, que son hijos del nodo B, y DC es hijo del nodo D. A y C tienen la característica de que son nodos hoja, pues no tienen nodos hijos, y A y D son nodos hermanos, pues son ambos hijos del nodo B. Luego tenemos los árboles de búsqueda binaria. Un árbol de búsqueda binaria, es decir, que no tiene valores de nodos duplicados, tiene la característica de que los valores en cualquier subárbol izquierdo son menores que el valor en su nodo padre, y los valores en cualquier subárbol derecho son mayores que el valor en su nodo padre, como podemos ver en la imagen. El programa de árbol binario del árbol de búsqueda binaria tiene 3 maneras en las que un árbol de búsqueda binaria recorre todos sus nodos. El primero es el recorrido en orden, luego tenemos el recorrido en preorden y el recorrido en posorden. En el programa siguiente tenemos la definición de la plantilla de clase nodo árbol.
Primero se hace la declaración anticipada de la clase árbol y luego la definición de la plantilla de clase nodo árbol. Vemos que se declara árbol como su amiga. Esto hace que todas las funciones miembros de la clase árbol sean amigas de la plantilla de la clase especializada nodo árbol, permitiéndolos que los puedan accesar a los miembros private de los objetos nodo árbol. En la siguiente tenemos el constructor, que incluye al apuntador a subárbol izquierdo y al apuntador a subárbol derecho. Y tenemos una función que devuelve una copia de los datos del nodo. El constructor establece los datos al valor como argumento del constructor y a los apuntadores izquierdo y derecho a 0. Esto los inicializa como nodos hoja. Y finalmente se declaran datos private de árbol nodo, los valores para los datos del nodo y apuntadores izquierdo a los nodos del subárbol izquierdo y derechos a los nodos del subárbol derecho, finalizando este programa. Esto sería todo por el video. Muchas gracias por ver. Adiós. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video sobre estructura y base de datos. El día de hoy su servidor Marco Antonio Aguilar Sánchez y mi compañera Brenda Melendres Romero. Hablaremos sobre los árboles. Este es un pequeño contenido sobre lo que hablaremos el día de hoy, pero vamos a entrar más en detalle en cada uno. Para empezar, a diferencia de las listas enlazadas,